Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy nos toca ver la unidad número 7 de Firewall. La parte de Firewall, ¿dónde van a poder encontrar información? Hay un libro muy lindo que es el de Stalin, que habla de fundamentos de seguridad en redes. Está la guía de administrador de redes Linux, de Orelji. Después, el tercer libro, este está bastante completo, que es Construyendo Firewalls de Internet, en donde van a tener un detalle bastante bien explicado, que bueno, obviamente está en inglés, pero es donde sale casi todo lo que usamos en la materia. Como siempre, tienen esta página que a nosotros nos ha gustado mucho, que es de la DigitalOcean, en donde es un tutorial más que todo práctico de cómo seguir un paso a paso en la creación de reglas. Bien, ¿qué vamos a abordar hoy? Entonces, primero para hablar de Firewall, lo que vamos a ver es algo que tiene que ver con la seguridad en redes. Vamos a dar la definición para saber qué es lo que se entiende por un Firewall. Algunas características como son la descripción de un firewall óptimo, algunas funciones y limitaciones que tiene. Vamos a mostrar dos tipos de topologías, que son la Dual Homed y la DMZ, y vamos a ver, como siempre, qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de implementación de un firewall en Linux. Fíjense, nosotros decimos que, bueno, tener internet está muy bueno, pero el hecho de que uno pueda acceder a todo tipo de información y uno pueda acceder a cualquier recurso, no para todas las empresas es algo tan positivo. ¿Por qué? Porque generalmente toda la información que puede llegar a tener una organización dentro de su base de datos puede quedar expuesta a distintos tipos de ataques que pueden venir desde el exterior. Entonces, es necesario en muchas situaciones que se resguarden ciertas cuestiones que tienen que ver con los datos, con los recursos de la empresa y con la reputación, es que eso no salga a la luz. Entonces yo necesito en todo momento dejar que toda la información privada o esencial siempre quede de manera privada y no quede pública a todo el mundo. Cuando hablamos de datos, uno dice, bueno, quiero resguardar mis datos, pero ¿qué cosa de los datos quiero resguardar? Existen lo que se conoce como los tres pilares de la seguridad en redes, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y esto ya lo vimos en Introducción a las redes. ¿Qué era cada cosa? ¿Se acuerdan? Sí, que los datos estén 100% disponibles, cuando yo los necesite, que estén disponibles para que yo los pueda consultar. Perfecto. La integridad lo que me dice es, mire, si yo tengo un dato que quiero transferir de un lugar a otro, yo quiero que exactamente ese mismo dato que salió de un origen sea el mismo que llegó al destino, y que no tenga ningún tipo de alteración, ni siquiera en un bit. O sea, tiene que llegar 100% como es el dato. Eso es integridad, ¿sí? Eso lo que me asegura es que en el camino no ha sufrido ningún tipo de alteración. En realidad, la confidencialidad por ahí está más relacionado al hecho de que la información que viaje de manera tal de que únicamente la persona autorizada lo puede llegar a entender. Esto está asociado en que los datos que circulan por la red viajan encriptados. ¿Por qué? Porque se puede llegar a ver lo que se llama hombre en el medio, que es un tipo de ataque, el cual lo que hace es intercepta una comunicación entre un origen y un destino, se pone en el medio de esa comunicación y empieza a snifear la red y a obtener información de qué es lo que se están diciendo la persona A con la persona B. Entonces, para yo poder garantizar esa confidencialidad, es decir, que únicamente la persona A y la B sean las únicas que conozcan la información que viaja, yo lo que necesitaría hacer es cifrar la información o encriptar la información de manera tal de que si ese hombre en el medio lo puede detectar a la comunicación, lo que lea sean todos chirimbolos y que no pueda llegar a entender nada.
Únicamente la persona B, que va a ser el destinatario, va a saber la forma en cómo desencriptar esa información y puede leer lo que la persona A me dijo. ¿Está? Bien, entonces, necesito resguardar la reputación de la empresa, necesito resguardar los datos y también muchas cosas que en muchas situaciones necesito resguardar son los distintos tipos de recursos de hardware que puedo llegar a tener una empresa, ¿sí? Entonces, para poder garantizar cada uno de estos resguardos, es lo que yo necesitaría tener, es un dispositivo o alguna forma de implementar un firewall, ¿sí? Para esto surge el firewall. Vamos a ver entonces específicamente qué es un firewall. Fíjense que un firewall básicamente es una combinación de técnicas, políticas de seguridad o tecnologías que pueden ser tanto de hardware o de software, que están encaminadas a proporcionar seguridad en la red, controlando el tráfico que circula entre dos o más redes. Fíjense que básicamente un firewall se va a encontrar entre una red LAN, que es lo que yo tengo acá a mi izquierda, y una red WAN, y lo que va a hacer este dispositivo, que puede ser, fíjense la aclaración, puede ser un dispositivo físico o puede ser un software, ¿sí? Que yo voy a poner acá y esta parecita, que es la que siempre se dibuja como un firewall, va a ser la encargada entre dejar pasar o restringir el tráfico desde la red WAN hacia mi red LAN. ¿Sí? Si ustedes buscan en internet o en algún libro o alguna definición de firewall, van a encontrar bastantes definiciones similares, por ahí no, pero esta que yo encontré acá me parece bastante completa, ¿sí? Porque la idea generalmente es de combinar varias políticas y varias técnicas y varias tecnologías, o sea, es todo eso un firewall. Bien, ¿qué características tiene el firewall? Fíjense. Un firewall se caracteriza porque todo el tráfico que se genere desde una red WAN hacia mi red LAN y viceversa, debe pasar por el firewall. Fíjense que acá van a haber bastantes analogías con la unidad que vimos en la clase pasada, con la unidad de proxy. Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que tiene que hacer este firewall, una de las características de este firewall, es que debe bloquear el resto de los accesos a Internet. Solo va a permitir el tráfico autorizado, es decir, que únicamente el tráfico que pueda circular desde la red WAN hacia mi red LAN es el tráfico que yo establezca como autorizado en el firewall, para lo cual yo voy a tener que tener distintas políticas y estas políticas las tengo que tener en todo momento actualizadas. Estas políticas, ¿de qué van a depender? Y dependen de las necesidades de la empresa. Dependiendo de qué es lo que quiera la empresa resguardar o no, van a ser cómo yo voy a determinar cada una de las reglas de filtrado, ¿sí? Y generalmente suele suceder de que estas políticas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es que el administrador de red dice en un momento, listo, yo te creo todas las reglas del firewall y me desentiendo del tema, porque estas con el tiempo suelen ir cambiando, entonces lo que yo voy a tener que ir haciendo es ir actualizándolas en todo momento, ¿sí? Otra de las características que tiene el firewall es que debe ser inmune a los ataques. Es decir, decíamos recién de que todo el tráfico pasa a través del firewall. Entonces, lo más lógico es que este dispositivo que yo pongo entre medio de mi red LAN y la red WAN debe ser lo más seguro posible. Por lo tanto, una de las consideraciones a tener en cuenta es que debo usar un sistema operativo que sea seguro y que obviamente esté actualizado. Después, otra de las características es que el firewall no debería tener aplicaciones, protocolos y puertos que no sean necesarios. Es decir, si yo quiero que mi firewall sea un punto seguro, debo tener todas las herramientas netamente necesarias para que cumpla un rol de firewall. Es decir, si yo no voy a usar, no sé, Word, supongamos,
Bueno, entonces todo lo que es el paquete de Office yo no lo debería tener instalado. O sea, necesito tener únicamente todo lo que le hace a la funcionalidad del firewall. Dentro de las funciones del firewall, ¿cuáles son? Tiene que permitir o denegar los accesos desde la red local hacia el exterior y viceversa. Es decir, que yo en este punto voy a establecer reglas que diga, bueno, cierto tipo de tráfico lo voy a permitir y este otro tipo de tráfico lo voy a denegar. Otra de las funciones que tiene es que va a permitir filtrar los paquetes que circulan, de modo que solo los servicios permitidos puedan pasar. Como una funcionalidad bastante interesante que tiene es que va a permitir monitorizar el tráfico, supervisando direcciones, destino, origen, cantidad de información recibida o enviada, y poder verificar qué tipo de información es, o qué tipo de tráfico es el que circula para poder hacer algún tipo de análisis posterior. También otra de las funciones que tiene es que permite almacenar de forma parcial o total los paquetes que circulan a través de él, para analizarlo en caso de posibles problemas. Entonces, como técnicas de control, para controlar el acceso, imponer una política de seguridad, el firewall utiliza una de las siguientes 4 técnicas. Fíjense, para poder establecer una política de seguridad, debería utilizar un control de servicio, un control de direcciones IP, un control de usuario y un control de comportamiento. ¿Qué significa cada uno de estos controles? Cuando hablo de control de servicio, significa que el firewall va a tener que controlar los distintos servicios a los cuales se les va a permitir el acceso o no, a través de una dirección IP y un puerto específico. Acuérdense que los servicios funcionan en un puerto en particular. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a poder permitir o voy a denegar todos los accesos a cierta máquina de mi red local que tenga, no sé, un DNS corriendo, o que tenga un servidor web. Entonces todos los intentos de acceso al puerto 22 o al puerto 80 queden denegados, ¿sí? Eso es lo que haría el control de servicio, denegar o permitir el acceso a un servicio en particular a través de un puerto. El control de direcciones IP lo que va a hacer es permitir o denegar que ciertas información de ciertas direcciones IP desde la red WAN o de la red LAN puedan acceder al otro lado, ¿sí? El control de usuario es el que permite, a través de lo que es la autenticación, poder determinar qué tipo de usuario puede acceder a tal o cual información. Y el control de comportamiento es el que establece el cómo es el que se puede acceder a cierta información. Básicamente, el control de comportamiento está asociado, por ejemplo, cuando yo puedo filtrar el spam de los correos electrónicos. Dependiendo cómo es el comportamiento de cierta información, yo puedo filtrar o puedo permitir el tráfico. Fíjense que nosotros dentro de un firewall vamos a tener distintos tipos de políticas, o más específicamente 2 tipos de políticas, una permisiva y una restrictiva. Una permisiva es donde cada servicio potencialmente peligroso, es decir, que no sabemos si es peligroso, pero que lo podría llegar a ser, necesitará ser aislado caso por caso, mientras que el resto del tráfico no será filtrado. Y la restrictiva es donde el firewall obstruye todo tráfico y hay que habilitar expresamente el tráfico de los servicios que se necesiten. Como siempre, la pregunta del millón en este punto es, ¿cuál es la mejor? Y en este caso, ¿cuál es la mejor? Permitir todo y denegar aquel servicio potencialmente peligroso, o la restrictiva de decir, filtro todo y habilito únicamente lo que me hace falta. ¿Cuál es mejor? En muchos casos, generalmente la mejor es la restrictiva. ¿Por qué? Fíjense en la descripción de la política permisiva. Dice, cada servicio potencialmente peligroso
¿cómo yo como administrador de red puedo determinar todos los posibles peligros? Tengo que tener una bola de cristal, básicamente. O Claro. sea, hay muchos lugares donde yo digo, bueno, a ver, si viene más o menos con este patrón, y sí, debe ser que no sirve, pero ¿puedo determinar exactamente todos los lugares de los cuales me puede llegar a venir algún tipo de ataque a mi red? Y es muy difícil. O sea, estamos hablando de una red mundial que la cual yo tendría que analizar y decir, bueno, los que vengan de tal lado, no, los filtros y los otros no. O sea, es muy difícil darse cuenta de eso. Entonces, hay una probabilidad muy alta de error ahí. Salvo que yo diga, mira, a mí lo único que me interesa resguardar es este servidor y el resto, bueno, que accede el que accede, y si lo atacan, no, no pasa nada. Salvo eso, te creo que puedes llegar a usar una permisiva, ¿sí? Pero vos sos consciente de que pueden venir distintos tipos de ataques a esa red o ese servidor que vos dejes con la política permisiva. ¿Está? Pero si yo digo, bueno, a ver, no, yo la verdad que no me quiero arriesgar a que sufra algún tipo de ataque, entonces, bueno, lo más fácil es restrictiva. Y todo lo que sea necesario lo habilito. Si en algún momento falla algo, y bueno, que el cliente venga, se queje, que no está pudiendo acceder a tal lado, que le está filtrando información de tal lado, yo se lo habilito. Pero es preferible eso muchas veces a que realmente mi información sensible quede expuesta a distintos tipos de ataques. ¿Sí? Pero bueno, si yo tengo que elegir entre una de las dos políticas, la mejor es la restrictiva. Pero bueno, si yo quiero ser bastante quisquilloso, eh, yo creo que lo mejor a utilizar es la política restrictiva. Bien, ¿qué limitaciones tiene un firewall? Porque uno puede decir, bueno, está bien, está todo fantástico, me permite, tiene unas características bastante interesantes, tiene unas funciones bastante interesantes, pero ¿cuál es el límite o qué tipo de problemas podemos llegar a tener en el uso del firewall? Fíjense, como siempre, un firewall no va a poder proteger ataques que no pasen por él. Es decir, si yo tengo una conexión directa entre una máquina cliente, es decir, si yo tengo acá en mi red LAN, tengo una máquina, otra máquina cliente que se conecta directamente con la red WAN y se genera tráfico en ambos lados, obviamente que por más que mi firewall use una política súper restrictiva y sea lo más eficiente, en este caso, si se genera un ataque a esta máquina cliente y de esa máquina cliente ingresan el resto de mi red LAN, y bueno, ya pobre firewall y pobre administrador hizo todo lo posible, pero bueno, se olvidó de quitar ese acceso directo entre las máquinas de una red LAN y la red WAN, ¿sí? Tampoco protege las amenazas a los que está sometido por traidores usuarios inconscientes, es decir, si el firewall está súper bien configurado, pero yo tengo usuarios dentro de la red LAN que, no sé, se mandan las mil y un macanas, bueno, tampoco tiene nada que ver el firewall. Tampoco protege contra ataques posibles a la red interna o por virus informáticos a través de software, es decir, que si un usuario va con un pendrive de máquina a máquina y va distribuyendo un virus en todas las máquinas, tampoco el firewall tiene mucho que hacer ahí. Y algo bastante interesante es que no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos de los cuales se permite el tráfico. Es decir, yo digo, bueno, voy a permitir el tráfico desde la red WAN hacia mi red LAN que venga hacia el servicio, no sé, web. Entonces, si existe algún tipo de error en ese protocolo, y lo lamento, o sea, ya es problema del protocolo y las vulnerabilidades que tenga el protocolo. Sí, hubo un servicio que fue muy conocido, tiene un nombre rarísimo, no rarísimo, un nombre en inglés, de un ataque que se hizo al protocolo SSL. Entonces se detectó un agujero dentro del protocolo, y lo que les permitía a los atacantes era poder leer cierta información de la memoria que usaba eh, ese protocolo, y bueno, se robaba obviamente toda la información, y creo que después de 5 o 6 meses
se encontró se pudo descubrir esa falla. Pero bueno, el firewall estaba funcionando fantástico, el problema era del protocolo SSL. Después, bueno, con las actualizaciones y los parches y toda la cuestión se solucionó el problema, pero a lo que voy, por más que ustedes tengan un firewall súper fantástico, si los protocolos, los servicios que ustedes están permitiendo tienen algún tipo de vulnerabilidad, y no hay tutí, el firewall no puede hacer magia tampoco, ¿sí? El firewall ni el administrador de red, que es el que establece las reglas y bueno, el que permite o deniega todos los accesos. Bien, cuando hablamos de tipo de firewall, los tipos de firewall son 3. Nosotros hemos visto uno, y en esta clase lo que vamos a ver es el otro. Fíjense, tenemos filtrado de paquete, gateway al nivel de circuito y web gateway al nivel de aplicación. Ya vamos a ver por qué les estoy diciendo que ya vimos uno. Cuando hablamos del firewall a nivel de filtrado de paquetes, lo que hace es analizar todos los paquetes que van a atravesar por ese firewall dependiendo de qué cosa. De la dirección IP origen o destino, de direcciones de transporte, es decir, de los puertos, origen y destino, de la interfaz, es decir, si es una interfaz de entrada, de salida, distintos campos del protocolo IP, o puedo filtrar por el tamaño del paquete. Fíjense que este tipo de firewall funciona funciona capa de red, que ahí tengo la dirección IP origen y destino, que también puedo filtrar por MAC, o sea, en la capa de enlace también funciona, y después me está faltando una capa de transporte. ¿Está? Entonces, lo único que hace este firewall al filtrado de paquetes es filtrar paquetes hasta la capa de transporte. Después viene lo que es el gateway a nivel de circuito. Perdón, el de filtrado de paquetes es el que vamos a ver en la materia, ¿sí? El gateway a nivel de circuito es aquel que valida conexiones antes de poder traficar datos. Lo que hace básicamente este firewall es establecer o tener una tabla de conexiones establecidas, es decir, si hay una conexión establecida, los paquetes pueden ir y venir entre las computadoras sin tener que ser revisados cada vez. Es decir, se va a establecer una comunicación primero, y en vez de filtrar otra vez por paquete, por puerto, por toda la cuestión, me dice, bueno, si ya pude o permití una conexión entre un origen y un destino, si ya tengo esa conexión almacenada en una tabla, listo, dejo de filtrar o dejo de analizar esos paquetes de información. ¿Sí? Y finalmente el que tenemos es el gateway a nivel de aplicación, que tiene todas las funcionalidades de los anteriores, pero funciona en una capa más alta. Es decir, es un repetidor de tráfico a nivel de capa de aplicación. Se establecen dos conexiones independientes, no es end-to-end. Y es nuestro conocido proxy. Fíjense que nosotros empezamos a ver proxy, en donde decíamos que podíamos filtrar cierta información, acceder a distintas páginas o no. Entonces, básicamente un proxy es un firewall a nivel de capa de aplicación, ¿sí? Entonces, cuando por ahí se preguntan, ¿el firewall es un proxy? Y depende. O sea, si estamos hablando de firewall a nivel de aplicación, sí, el proxy es un firewall. Si estamos hablando de firewall de filtrar paquetes, no, el proxy no es lo mismo. ¿Está? Dijimos que, ahora sí, las topologías que vamos a ver son dos, que son la topología Dual Home, en donde tenemos un único equipo, implementa funciones de filtrado tanto a nivel de red como a nivel de aplicación, mediante el uso de dos interfaces. Bloquea el ruteo de paquetes de forma directa. Fíjense que lo que tienen en esta imagen, que está bastante simpática, ustedes van a tener un firewall entre lo que es todo lo que es internet, o sea, a través de una interfaz se comunican a internet, y otra interfaz desde el otro lado del firewall van a tener todas las conexiones a esta red local, donde van a tener servidores, máquinas clientes, máquinas comunes, entre otras cosas.
La otra forma de poder tener un firewall es a través de una DMZ, donde se agrega una subred intermedia entre las redes externas e internas, donde se ubican los servidores y servicios públicos. Básicamente lo que yo quiero hacer acá es dividir todo el área de los clientes comunes de los servidores, y esta área resguardarla de posibles ataques. ¿Por qué hago esto? Porque por ahí yo sé de que el interés siempre, desde Internet, está acceder y hacer algún tipo de daño a los servidores, más que a las máquinas clientes. Entonces lo que yo intento establecer es una zona donde pueda determinar cuáles son todos los servidores que van a tener mi red y que van a ser los que, si en algún momento sufren algún tipo de ataque, eso no me afecta para que mi red local pueda sufrir un tipo de daño, ¿sí? Esa es la DMZ, es otra subred donde generalmente tengo todos los servicios públicos. Bien, de teoría no hay mucho más, entonces más o menos es un repaso de lo que ya les han visto. En diapositivas previas había un poco más de detalle, pero por ahí es la tercera materia donde ya lo vemos, entonces no quise profundizar un poco más en esto. Y bueno, vamos a la parte que es más interesante para nosotros en la materia, que es la implementación. Fíjense que para poder hacer la implementación de un firewall lo vamos a hacer a través de un comando que se llama iptables, que es un comando que se encuentra integrado en el kernel de Linux, por lo tanto no tenemos que instalar ningún tipo de servicio. Fíjense que hasta el momento, que es lo que hemos visto, distintos servicios como DHCP, HTTP, SMTP, que todos o cada uno de estos servicios, lo primero que se tuvo que hacer es hacer una apt-get install, ¿sí? Que ustedes no lo hicieron, pero bueno, eso está hecho para poder hacer uso de tales servicios. Acá, en ningún momento en nuestro LPR tuvimos que hacer una apt-get install de firewall, ¿sí? Sino que ya viene con el kernel de Linux. Este servicio está desarrollado por la empresa netfilter.org. Bien, entonces, este comando, fíjense, va a trabajar primero con tablas. El comando iptables lo que me va a permitir es tanto hacer filtrado de paquetes como poder hacer nateo, ¿sí? Entonces, para poder hacer cada una de estas cosas, va a tener distintos tipos de tablas. Si yo digo, yo quiero hacer filtrado de paquetes o filtrado de tráfico, voy a utilizar la tabla filter. Si yo quiero hacer traducción de direcciones IP, voy a utilizar la tabla NAT. Y si yo quiero hacer algún tipo de modificación de paquetes, voy a utilizar la tabla Mangle. Que sinceramente, por todo lo que yo he visto, esta tabla no se usa, creo que casi nunca, no sé para qué estará, pero bueno, siempre las dos tablas más comúnmente utilizadas son la filter y la NAT. Si yo en mi comando iptables no pongo nada, por defecto la que se usa es la tabla filter, y si queremos hacer o queremos emplear la tabla de traducción de direcciones, le tenemos que establecer o especificar con la opción "-tnat", que todo lo que vamos a hacer va a ser trabajar en esa tabla de nateo, ¿sí? Entonces, vamos con las cadenas. Las cadenas dijimos que contienen la lista de reglas que queremos aplicar sobre todos los paquetes. Dentro de estas cadenas, vamos a tener cadenas tanto en la tabla de filtrado como en la tabla de nateo. Si yo quiero trabajar con la tabla de filtrado, voy a tener tres tipos de cadenas: la cadena input, la cadena output o la cadena forward. ¿Cuándo utilizaré cada una de estas cadenas? La cadena input es la que voy a utilizar cuando yo quiero permitir o denegar cierto tráfico que llega al firewall. Es decir, supongamos que yo digo, bueno, yo quiero filtrar todo el tráfico que se genere desde mi red WAN hacia el firewall que quieran acceder, supongamos, al SSH. Entonces, yo no quiero que nadie acceda al SSH de mi firewall. La cadena que yo debería usar es la cadena input. Eso hace referencia a
específicamente al firewall, ¿sí? El tráfico que llega al firewall. Si yo digo, yo quiero filtrar o permitir algún tipo de tráfico que vaya a, no sé, a una máquina local dentro de mi red LAN, o que de mi máquina local vaya o filtre alguna máquina dentro de la red WAN, yo utilizaré la cadena forward, ¿sí? Significa todo el tráfico que atraviesa el firewall, pero que no llega específicamente a él. Y la cadena output es todo aquel tráfico que yo voy a permitir o denegar que se origine en el firewall. Después tenemos en la tabla de NAT, las cadenas que yo voy a utilizar van a ser la de pre-routing o post-routing. La cadena de pre-routing es toda aquella traducción que se va a hacer antes de que se empiece a rutear y que la traducción de direcciones sea desde el firewall. El post-routing es la traducción de direcciones después de que se ha hecho el ruteo. El comando iptlb tiene la siguiente estructura. Fíjense, yo tengo nombre del comando. Entre corchetes, ¿por qué? Porque esto les dije que era opcional, ¿sí? Si yo no le pongo nada, dijimos que usa la tabla filter, ¿sí? Que la función del firewall en este momento va a ser de filtrado. Si yo le pongo menos tnat, significa que va a ser traducción de dirección, entonces por eso aparece con estos corchetes. Después, ¿qué es lo que tiene? Un comando. Después, una condición y un objetivo, ¿sí? Esto va a ser todo lo que me va a formar la regla. Dentro de los comandos que puedo tener, puedo usar el comando o la letra L mayúscula, que significa que lo que va a tener que hacer el firewall en este momento es listar todas las reglas que tiene previamente establecidas. El "-f", y el nombre de la tabla, filter o NAT, lo que va a hacer es borrar todas las reglas de una tabla. El "-p" mayúscula, seguido de una cadena, lo que va a hacer es establecer una política por defecto para el firewall. Es decir, yo con esto voy a poder establecer si es una política por defecto es permisiva o restrictiva. ¿Sí? De aceptar todo o de denegar todo. Y después voy a tener el "-a" mayúscula, "-i" minúscula y "-d" mayúscula con una cadena y una regla, donde lo que va a significar cada uno de estos comandos, el A, el I y el D, es, quiero agregar una cadena, o una regla, perdón, al final de todas las reglas que ya tenía. O sea, el A es de append, el I es de insert. Es decir, yo en realidad la regla que quiero crear ahora no quiero que me la agregue al final. ¿Por qué? Porque como en el caso del proxy, el orden de las reglas es muy irrelevante. Entonces digo, bueno, yo necesito que esta regla quede primera, o quede tercera, o quede quinta. Entonces yo necesito decirle a través del comando "-i", en qué lugar quiero que se cree esa regla, o se inserte esa regla. Y el "-d" es el de borrar una regla en particular. Fíjense que yo en todo momento les hice énfasis en L mayúscula, F mayúscula, P mayúscula, A mayúscula, lo que sea. Es muy significativo, ¿por qué? Porque si ponen L mayúscula es una cosa, L minúscula es otra cosa. Si ponen "-p" mayúscula, habla con respecto a la política por defecto, pero si pone "-p" minúscula está haciendo referencia a un protocolo. Entonces, muy sensitivo al hecho de las mayúsculas y minúsculas, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Después, una vez que establecí el comando, tengo que establecer las condiciones. Supongamos, lo más comúnmente utilizado dentro de los comandos, lo vuelvo un poquito, es acá, la primera, segunda, tercera, cuarto ejemplo, donde dice iptlb "-a", "-i" o "-d". Es decir, bueno, voy a agregar, insertar o borrar una regla. Una vez que establecí si la voy a agregar, insertar o borrar, digo, bueno, voy por la parte de las condiciones. Dentro de las condiciones, ¿yo qué puedo poner? "-s" minúscula o "-d", que significa fuente y destino.
Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero insertar una regla en la tabla de filtrado en donde, no sé, voy a querer permitir, por ejemplo, todo el tráfico que venga desde la máquina que tiene la dirección IP 193.123.2.2. Entonces, mi origen, por eso pongo -s, es esta dirección IP. O puedo poner una dirección de red. Es decir, yo voy a permitir o denegar un origen, que puede ser una única máquina, o un conjunto de máquinas que pertenezcan a una red. También puedo utilizar las opciones "-i" o "-o", que van a hacer referencia a las interfaces. Es decir, el "-i" son todas las interfaces de entrada, y el "-o" son todas las interfaces de salida. Entonces voy a poder poner iptables en "-a" mayúscula de agregar o de appender al final una regla donde filtre o permita todo el tráfico que venga o que ingrese a través de la interfaz ETH0. También lo que puedo decir es, bueno, una de las condiciones que yo también podría decir es utilizar la opción "-p", donde el "-p" va a hacer referencia al protocolo, y acá está el tema que les decía hace rato, con el tema de las mayúsculas y minúsculas. Si uso P mayúscula, hace referencia a la política por defecto que quiero establecer, y si hablo de P minúscula, hablo de un protocolo en particular. Es decir, voy a poder permitir o denegar tráfico, por ejemplo, que haga referencia al protocolo ISMP, al protocolo, no sé, que sea. Y otra de las condiciones que voy a poder poner es menos este port o de port. Es decir, yo no solamente puedo decir voy a filtrar toda la información o permitir información que venga de una fuente en particular, sino que también puedo decir de un puerto en particular. Acuérdense que dijimos que nosotros lo que estamos viendo en este punto es un firewall a nivel de filtrado de paquetes. Entonces vamos a poder llegar hasta la capa de transporte. En la capa de transporte están los puertos. Entonces yo voy a poder poner una regla donde digo filtre todo aquel tráfico que esté dirigido o que provenga del puerto 80, del puerto 22, del puerto 110 o del que sea, de alguno de los puertos bien conocidos. Fíjense que dentro de las condiciones también hay distintos módulos adicionales que me permiten tener otro tipo de funcionalidades. Dentro de esos módulos con los que puedo trabajar están el módulo limit, el módulo contract y el módulo logs. Básicamente, el módulo limit es el que permite límites de velocidad a los paquetes que llegan a una regla en particular. El módulo contract es el que permite manejo de paquetes conectados. Acuérdense que en algún momento vimos que el tipo de firewall a nivel de estado o de conexión decía, tiene todas las funcionalidades de un filtrado de paquetes, pero además tiene una tabla de conexiones en donde si yo ya permití una conexión entre un origen y un destino, es decir, si ya hay una conexión establecida, no sigo haciendo la pregunta para poder seguir permitiendo denegando. Si ya establecía la conexión, listo, déjelo pasar. Para poder hacer ese manejo de estados existe este módulo, donde me va a poder decir, bueno, es una conexión nueva, es una conexión establecida, y qué es lo que voy a poder hacer con este tipo de conexiones. Y finalmente el módulo logs va a ser el que permite enviar los paquetes seleccionados a un archivo de log. En este punto tendríamos un firewall a nivel de, no solamente a nivel de filtrado de paquetes, sino un firewall a nivel de estado, ¿sí? Bien, entonces, finalmente los objetivos que vamos a poder poner en esa regla van a estar determinados en base a la tabla que yo haya previamente establecido. Si yo dije, o lo omití en realidad, en la tabla de filtrado, en el objetivo yo voy a poner el "-j" siempre, accept, drop o reject. ¿Qué significa esto? Digo, bueno, yo digo, voy a querer utilizar la tabla de filtrado, voy a querer insertar una regla, donde en las condiciones puse que la dirección de origen o destino sea X dirección, y digo, bueno, ahora, ¿qué querés hacer
con esa dirección IP? ¿Qué querés hacer con ese puerto? Bueno, -J, el accept, obviamente digo que lo acepte. Pero después, ustedes me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo únicamente tengo dos políticas? Tengo aceptar todo o denegar todo. Entonces, ¿por qué tengo tres? Tengo una que digo, el accept obviamente es de aceptar, y después tengo drop o reject. Bueno, estos dos son de denegar. Significa que si alguna regla hace matching en este punto, el drop y el reject lo que hacen es rechazar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es que uno puede rechazar y el paquete muere ahí, o puede rechazar y avisar que el paquete ha sido rechazado. Esa es la diferencia entre el DOP y el reject, ¿sí? Entre que uno avisa que se rechazó y el otro directamente lo rechaza y no da ningún tipo de aviso. Y después fíjense, digo, bueno, si yo utilicé en la parte de la tabla, si digo, bueno, yo voy a utilizar la tabla de NAT, fíjense que el objetivo va a ser -J, SNAT, es decir, SURTNAT, voy a hacer el enmascaramiento o el DNAT. Y si uso el tema de los estados y las diferentes, ¿cómo es? Las diferentes condiciones o los diferentes módulos que usaban en la diapositiva anterior, como el contract, puedo decir que salte, perdón, no les dije que el -J es de jump, es decir, que salte a algún lado. Yo también le puedo decir que salte el -J a una tabla personalizada, ¿sí? Bien, a ver, dice, veamos algún ejemplo. Fíjense, dice, los paquetes entrando a la cadena input y pasando por sus reglas. Tengan en cuenta que acá con respecto a las reglas tienen que ser bastantes prolijos y tener en cuenta que el orden es totalmente significativo, porque una vez que un paquete hace matching con una regla, eso directamente ingresa en esa regla y el paquete se acepta o se deniega. Si hace matching, directamente queda ahí, no sigue avanzando. Entonces, tienen que tener mucho ojo con ese orden. Fíjense, acá dice, bueno, voy a tener un paquete que va a entrar por la cadena input. Acá dice, bueno, si la regla tiene una fuente, fíjense que es lo mismo poner -S y la dirección IP, o poner --source y la dirección IP. ¿Sí? Si lo encuentran, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, pero es exactamente lo mismo. Dice, bueno, si la fuente coincide con esta dirección IP, que es la 123, 123, 123, 123, y lo que yo quiero es que la rechace, fíjense, si viene un paquete que hace match, cuando hace match significa que coincide con esto, ¿sí? Es decir, si viene un paquete con dirección IP 123, 123, 123, 123, lo que hace, rechaza. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo esta parte. Si hace match acá, ese paquete se rechaza. Ahora, si el paquete que viene en la cadena de input no hace matching con esto, es decir, que es una dirección IP distinta a esto, lo que hace la política, o sea, lo que se hace acá, es se usa la política por defecto que previamente yo definí, ¿sí? Ustedes, lo primero que tienen que hacer cuando usan el firewall es, ¿qué política por defecto uso? Es lo mismo que mencionaba José, creo recién, que decía, bueno, porque en el proxy al final decía un deny all. Bueno, ese deny all significa que está utilizando como por defecto denegar todo. Acá pasa lo mismo. Acá yo debería previamente decir, bueno, por defecto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a permitir todo o voy a denegar todo? ¿Sí? Entonces, si hace match, va al jump y hace el rechazar este. Si no hace match, si estamos en esta parte, se va a la política por defecto, que por defecto me dice que lo acepte. Entonces por eso se hace este aceptar. Bueno, en este ejemplo dice paquetes pasando por la cadena input, pero logueando con las nuevas conexiones.
Fíjense que acá lo que se hace es utilizar esos módulos que yo les había mencionado anteriormente. Dice, esta regla tiene estado, si se fijan acá tienen, si hace match con el módulo contract, y el estado de esta conexión es nueva, salta a log. ¿Sí? El prefijo del log es new TCP connection. Entonces, fíjense, la tabla esta que yo les mencionaba anteriormente, que es la que me iba a mantener si las conexiones han sido establecidas o son conexiones nuevas, lo que sea, me dice, bueno, yo tengo desde un origen, que es la 1, 2, 3, 4, desde el puerto 3, 4, 5, 6, y como destino el 4, 5, 6, 7 y el puerto 4, 4, 3, tengo una conexión establecida. Si yo acá digo, si la conexión es distinto a nuevo, se va a la política SEP. Si la conexión, o bueno, si el estado, perdón, es igual a nuevo, se va al, salta al log, y dice, log hará algo, y actuará como una llamada a procedimiento. Es decir, yo tendré que tener definido qué es log para finalmente después aplicar una política y finalmente aceptar. En este caso dice, bueno, enviando conexiones nuevas de input y utilizando una tasa de límite de conexión, y donde dice, fíjense de vuelta, tengo conexiones a el input, donde digo, bueno, si hace match con el módulo contract y el estado de la conexión es nueva, salte a límite, al rate limit. Fíjense que tiene acá en esta tabla lo mismo que teníamos anterior. Y dice, bueno, si es una conexión distinto a nuevo, use la política por defecto, que es accept, pero si el estado ya de la conexión es nuevo, pase o salte a lo que es el rate limit. En ese rate limit, dice, el límite, esta regla también tiene un estado, que es un contador, donde dice, el match limit tiene 50 conexiones por segundo, y lo acepto. Fíjense, una vez que esto termine, se acepta y se va acá, y si esto es denegado, va al drop. Básicamente, traducido al castellano, esto que está acá, es, yo puedo filtrar o puedo establecer ciertos permisos dependiendo de la tasa de intercambio de información que viene. Si yo tengo muchas conexiones por segundo, y significa que algo raro puedo llegar a tener ahí. Eso es lo que me está dando este gráfico. Entonces, bueno, mira, más de tantas conexiones por segundo no aceptes. ¿Sí? Si superan X cantidad de conexiones o de intentos de acceso, no lo aceptes, porque significa que algo raro viene. ¿Sí? Es eso lo que está haciendo este dibujo. Y bueno, fíjense, ahora teníamos el comando IPTV, la tabla, el comando, el objetivo, las condiciones, ¿cómo lo unimos todo? Yo lo que puedo hacer es un script de shell, en donde digo, bueno, a ver, unamos todo esto que vimos hace rato. Si yo voy a administrar el firewall de una empresa, digo, bueno, Juanchito, que era el administrador anterior, no sé qué es lo que hizo. Por las dudas, digo, como la verdad que las cosas no funcionaban bien, y no quiero rabiar con toda la configuración previa, y yo la verdad que me tengo bastante fe con el tema de las reglas, hago directamente un iptlb-f, limpio todo y arranco todo de cero. ¿Sí? Eso es una opción que podía tener cuando a mí me dicen, configúrate un firewall para un X lugar. Entonces, limpio la tabla de filtrado, limpio la tabla de nateo y arranco desde cero. Fíjense que yo les decía anteriormente lo primero que tengo que hacer es establecer qué política es la que voy a determinar como por defecto. Entonces, paso número 2, lo que tengo que decir es si la política por defecto que voy a tener por
tanto para las cadenas de input, output o forward, van a ser la de aceptar o de negar. En este caso digo que yo voy a aceptar todo, y voy a poner las reglas para denegar los accesos. Y una vez que tengo establecidas las políticas por defecto, recién ahí empiezan los que son las reglas de filtrado. Entonces puedo decir, por ejemplo, iptables -a, que dijimos que el -a significa que voy a agregar una regla al final de la tabla de filtrado, porque no puse el -t, entonces por defecto es la tabla de filtrado, y voy a decir que todo lo que pase a través del firewall que venga de la dirección fuente 10.10.1.1 y tenga como destino la dirección IP 192.168.1.10, lo rechace. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esa regla. Entonces, acá en este punto voy a poner, acuérdense, el forward era aquella cadena en donde yo decía todo el tráfico que circule a través de. Si yo quiero establecer una regla que me diga toda la información o todos los accesos que vayan hacia el firewall estén denegados, yo lo que tendré que usar es la cadena input. Y digo, todo lo que se genere en el forward, todo lo que se genera en el firewall con destino a tal lado, deníguelo, ahí utilizaré la cadena output. Y después, si yo digo, bueno, ahí en esa parte, fíjense que este script está bastante ordenadito. Digo, bueno, limpio las reglas, cargo las políticas por defecto, establezco las reglas de filtrado y ahora establezco reglas de nateo. En este caso, como voy a usar la regla, voy a escribir en la tabla de nateo, le pongo el -t nat, el -a, el -i, el -d mayúscula sigue siendo lo mismo en una tabla con otra, significa que quiero agregar al final una regla de post-routing, en donde digo que todo lo que salga por la interfase ETH2 lo enmascare. ¿Sí? Es decir, que le cambie, haga el nateo, y le cambie la dirección privada por la dirección IP pública. Esa es la forma que yo voy a tener de trabajar con el firewall. Acá no hay, no está el service, no existe el service firewall start, stop o restart, no. Una vez que ya establezco la regla, eso ya queda establecido, ¿sí? No hay un archivo de configuración que yo debería tocar específicamente, no hay ninguna cuestión, que es lo que más o menos habíamos venido viendo hasta la clase de hoy, ¿sí? Hasta los servicios que habíamos visto hasta la clase pasada. Yo con esto ya tengo configurado un firewall, ¿sí? Bien, me quedó esto. Dice, bueno, como conclusiones que podemos llegar a tener sobre este tema, es que el firewall es el que se encarga de dar la protección a las redes cuando éstas se conectan entre sí, sobre todo de mi red local, que es la que más me interesa. Existen distintos tipos de firewall, que son el de filtrado de paquetes, gateway a nivel de circuito y a nivel de aplicación. Dijimos que el gateway a nivel de aplicación es el proxy, que ya hemos visto, y lo que vamos a trabajar en este práctico, o en esta unidad, es el de filtrado de paquetes y el nivel de circuito a través de los módulos de contract. El firewall se implementa con, hasta ahora, el iptables o el nftables, que yo les mencionaba en un primer momento, obviamente en el sistema operativo Linux. Este iptables está implementado en modo kernel, por lo cual no se instala como el resto de los servicios que hemos venido viendo hasta el momento. Y como última conclusión, y no menos importante, es que el firewall nunca protegerá 100% una red interna, ya que las técnicas de intrusión avanzan día a día. Por más que ustedes tengan un firewall súper copado y súper completo, no se van a salvar de que no puedan sufrir algún tipo de ataque. Pero dice, es cierto que si tenemos un firewall bien configurado, puede hacer la tarea de los intrusos un poco más complicada, ¿sí?